Hola niños del quinto A, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta semana 14, donde vamos a ver las guías de lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales y matemática. Bueno, vamos a comenzar con la guía de lenguaje, la número 14. El objetivo de ella es narrar una noticia según su estructura y características principales. Luego, aplicar el uso de prefijos y sufijos en oraciones. Bien, primero comenzamos con nuestra lectura comprensiva. Voy a dejarme por aquí. Bien, la número 23, titulada Túneles bajo los Alpes. Hoy miles de viajeros cruzan cada día los Alpes, las cumbres más altas de Europa. Y no lo hacen por encima, sino por debajo de las montañas. Pasan por uno de los 8 enormes túneles que han sido cavados en las profundidades de la roca. Pero no siempre fue así. Cuando Napoleón Bonaparte quiso conquistar Italia, cruzó estas montañas con grandes dificultades. Por eso, apenas se convirtió en emperador, hizo construir una carretera que hoy pasa por encima de los Alpes. Claro que otra cosa era construir un túnel. Eso tomó mucho más tiempo. Recién, en 1906, después de 8 años de trabajo, se abrió el inigualable túnel ferroviario de Simplon, que une Italia y Suiza, a través de casi 20 kilómetros excavados en la roca de los Alpes. Las obras empezaron al mismo tiempo por ambos extremos del túnel. 6.000 hombres avanzaban por el lado italiano y 4.000 hombres por el lado suizo. Nunca se detenían, ni de día ni de noche. Los obreros hacían turnos de 8 horas y cavaban entre 5 y 6 metros diarios. Los dos extremos del túnel, el lado suizo y el italiano, se convirtieron en ciudades industriales donde vivían los obreros. Como la temperatura aumenta cuando uno se adentra en las profundidades de la Tierra, los ingenieros esperaban encontrarse hasta con 39 grados Celsius al interior del túnel. Pero en ciertos puntos la temperatura se elevó hasta los 56 grados. Aquí hay imágenes donde están los trabajadores del lado suizo y aquí están los túneles de cómo ellos iban cavando a diario. Sigamos. El intenso calor en el túnel era muy diferente al frío que reinaba afuera, en las montañas nevadas, pero los trabajadores estaban preparados para los cambios de temperatura. Tenían ropa adecuada para trabajar, duchas frías y calientes y cámaras de enfriamiento para pasar del ambiente caluroso del interior de la montaña al aire libre de los Alpes, con varios grados bajo cero. Los obreros también usaban máquinas especiales que introducían grandes cantidades de aire puro en el túnel, y al mismo tiempo aspiraban el aire contaminado. Otra máquina convertía el polvo del ambiente en barro para que los trabajadores respiraran aire limpio. Un día los obreros suizos oyeron el ruido de las perforadoras a través de la roca y se dieron cuenta de que los italianos se estaban aproximando. Faltaban solo 6 metros para que los dos equipos se encontraran en medio del túnel. Luego 5 metros, luego 4, luego 3, hasta que las últimas rocas que los separaban volaron con dinamita. Por un agujero de 2 metros de ancho, italianos y suizos por fin se vieron las caras en el corazón de la montaña. El túnel había sido abierto. Luego de esto prosiguieron con la construcción de un túnel ferroviario. Veamos la actividad. Dice: encierra en un círculo la alternativa correcta. ¿Qué emperador ordenó a construir una carretera sobre los Alpes? A. El duque de Nóvgorod. B. Carlomagno. C. Marco Aurelio. D. Napoleón Bonaparte. Número 2. ¿Qué países unían los túneles construidos bajo los Alpes? A. Alemania con Italia. B. Suiza con Francia. C. Francia con Alemania. D. Suiza con Italia. Número 3. ¿En qué año se entregó el túnel ferroviario de Simplon? A. 1910. B. 1906. C.
1907, D. 1916. Actividad número 2. Lee con atención y escribe una V si es verdadero y una F si es falsa. Si es falsa, chicos, deben justificarla, donde debajito de la oración le escriben lo que debiese ser o los nombres verdaderos o lo que sea que se está explicando en la oración. Número 1. ¿Los obreros de ambos túneles se conocían antes de comenzar a cavarlos? Número 2. ¿En las ciudades de los extremos del túnel vivían los obreros? Número 3. ¿La temperatura dentro del túnel llegó a ser de 39 grados Celsius? 4. ¿En cada país contaban con 5.000 hombres trabajando? 5. ¿Los obreros solo respiraban aire puro dentro del túnel gracias a las máquinas? Actividad número 3. Responde la siguiente pregunta. ¿De qué forma los trabajadores se preparaban para enfrentar las extremas temperaturas, tanto las muy frías como las muy calurosas? Muy bien, niños, entonces ahora vamos a ver la guía de trabajo número 14, el repaso de la noticia, como ya la vimos antes. Antes de realizar la siguiente actividad, recordemos las características breve de la noticia. La noticia es un tipo de texto no literario. ¿Por qué? Porque narra hechos reales, no fantasías, ni sueños, ni pensamientos, ni sentimientos. Este se utiliza para informar sobre un hecho reciente y de interés para muchas personas. Estos hechos llaman la atención por lo sorprendentes o novedosos. Las noticias escritas se publican en diarios, en el internet, ahora lo podemos encontrar en otras vías, también en las redes sociales. Bien, veamos entonces las partes de la noticia. Tenemos el titular, que en este ejemplo es Expo Hormigas, Comunicación y Sociedad. El titular se utiliza para presentar el tema de la noticia, es decir, nos va a narrar en breve de qué trata. Luego de esto tenemos la bajada. La bajada se usa para agregar información importante que complementa al titular. En este caso, se presentará en Hijuelas hasta el 14 de septiembre. Y luego, de forma opcional, tenemos la foto o la imagen. Esta es la que apoya la información entregada en la noticia. En este caso es un afiche. Luego, tenemos el cuerpo, que se emplea para desarrollar la información señalando qué, cuándo, dónde y cómo ocurrió el hecho. Es decir, todas esas preguntas se responden dentro del cuerpo. Por ejemplo, información señalando qué. ¿Qué es? Es una exposición. ¿Cuándo? Ahí debemos buscar cuándo se va a exponer. ¿Dónde? ¿En qué lugar? La ubicación. ¿Y cómo ocurrió? ¿Por qué van a hacerlo? ¿Cuál es la razón? Todo eso está dentro del cuerpo. Leamos. La exposición Hormigas, Comunicación y Sociedad del programa Explora CONICET viaja por toda la región de Valparaíso y llega ahora a la comuna de Hijuelas. Esta exposición muestra la asombrosa forma de vida y comunicación de las hormigas, los más exitosos insectos sociales que habitan la Tierra. En la exposición se puede ver afiches y realizar actividades para saber quiénes son estos diminutos seres, cómo se relacionan con amigos y enemigos y cómo los afecta la presencia del ser humano. La exposición es especialmente interesante para niños y niñas de enseñanza básica, pero también jóvenes y adultos están invitados a participar en este evento científico y cultural. La exposición se presenta en el edificio de Municipalidad de Hijuelas, ubicada en Manuel Rodríguez 1665, Hijuelas, desde el 1 hasta el 14 de septiembre, todos los días entre las 9 y las 19 horas. Ahora tenemos la actividad. Dice, encierra en un círculo la alternativa correcta. Responde según el texto. Número 1. ¿Sobre qué hechos se informa en esta noticia? A. Una plaga de hormigas. B. Una exposición sobre las hormigas. C. Las actividades de la región de Valparaíso. D. Las atracciones turísticas de la comuna de Hijuelas. Número 2. ¿Cuándo se realizará la actividad? A. Solo el 1 de septiembre. B. Después del 14 de septiembre.
C, entre el 1 y el 14 de septiembre. D, el 1 de septiembre y el 14 de septiembre, solo esos 2 días. Número 3. ¿Dónde se efectuará la actividad? A, en todo Chile. B, en las playas de Valparaíso. C, en un edificio del proyecto Explora. D, en el edificio de la Municipalidad de Hijuelas. 4. ¿Cuál es el propósito de esta noticia? A, informar acerca de una exposición sobre las hormigas. B, convencer al lector para cuidar las hormigas. C, contar las aventuras de las hormigas. D, enseñar cómo viven las hormigas. Luego tenemos la segunda actividad, con ayuda de un diccionario, también lo pueden hacer a través de internet. Busca el significado de las siguientes palabras. 1, exposición. 2, municipalidad. 3, cultural. Bueno, ahora tenemos la guía de ejercicios gramaticales que vamos a utilizar los prefijos y sufijos. Bien, el prefijo es un conjunto de letras que se agregan al principio de la palabra, es decir, antes de la raíz de la palabra, transformando esta palabra en otra nueva, con otro significado. Actividad. Escribe el número de la columna A al prefijo que le corresponde de la columna B. Número 1. Pre, 2, in, 3, des, 4, emi, 5, micro, 6, auto, 7, pro, 8, bi, 9, hipo, 10, mega, 11, ultra y 12, tele. La columna B tenemos preocupado, sonido, trabajo, móvil, polar, habilitado, escopio, termia, esferio, natal, crear y fono. Bien, ¿qué debemos hacer? Vamos a revisar la columna A, todos los prefijos de los cuales les corresponde a una palabra de la columna B. Por ejemplo, la palabra triciclo vendría siendo un vehículo en el caso de los adultos o un juguete para los niños, el cual consta de 3 ruedas. Por ejemplo, tenemos aquí bidireccional y direccional. La palabra direccional significa un sentido, un rumbo, una sola dirección. Y bidireccional, entonces, ¿qué podría ser? Que es doble, ¿cierto? Que tiene doble sentido, doble dirección, doble rumbo. Veamos el sufijo ahora. Es un conjunto de letras que se agregan al final de la raíz de la palabra, cambiándole el significado. El prefijo va antes y el sufijo va después. Veamos entonces la misma actividad. Pero ahora las palabras son temer, hábil, tren, metro, lucha, astro, mon, llama, aroma, buro, biblio y gastro. En la columna B tenemos polis, dor, tivo, mente, terapia, crata, cito, logía, itis, teca, arquía y oso. Entonces debemos buscar en qué palabra los sufijos se pueden adjuntar y se pueden crear nuevas palabras. Veamos la otra actividad. Escribe el significado de cada palabra y relaciona su diferencia. Tenemos vende, vendedor, amable, amabilidad, párpado, parpadear. Bueno, ahora pasamos a ciencias naturales. Voy a ponerlo por aquí. Bien, el objetivo de esta guía es distinguir las propiedades de la materia en sus 3 estados, líquido, gaseoso y sólido. ¿Recuerdan estos 3? En el gaseoso, las partículas de ella están libres por todos lados, dispersas. El líquido están medianamente estables o fijas, ya que éstas se adecúan al recipiente donde está contenido. Y el sólido son partículas fijas. Sus moléculas están todas juntas, apretadas, formando una figura, un objeto de un elemento. Dice, el resumen entonces de las propiedades de la materia. Recuerda que toda la materia ocupa una cantidad de espacio denominada volumen y todos los objetos tienen una cantidad de materia denominada masa.
Los elementos sólidos tienen forma definida y volumen fijo. Los elementos líquidos no tienen forma definida, pero sí volumen fijo. Los elementos gaseosos no tienen forma definida ni volumen fijo. Número 1. Observa la imagen y responde. ¿En qué se diferencia la manzana de su sombra? ¿Qué podríamos decir en cuanto a la masa y su volumen? La sombra tiene masa, la sombra tiene volumen, tiene partículas. Sí podríamos decir porque está reflejando, ¿cierto? Como la luz. ¿Pero es la misma masa que la manzana? ¿Tendrá entonces el mismo peso? Bien. ¿Por qué el agua se escapa de las manos del niño y de la manzana no? Bueno, el agua en este momento no está dentro de un recipiente, está de forma natural, fluida. Es un fluido. Y está sobre sus manos, sin recipiente, insisto. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con el agua dentro de las manos? Al no sostenerse en ningún recipiente, este va a escurrir. Va a escurrir, no como el sólido no va a escurrir, porque no es un fluido. Por aquí. Número 2. Une con una línea cada estado de la materia con sus características correspondientes. Son 3 estados y hay 4 características, es decir, que un estado tiene 2. Fluir es cuando un líquido o gas corre de un lugar a otro al cambiar el espacio que lo contiene. Escurrir es cuando un objeto suelta el líquido que lo moja. Los gases y los líquidos pueden fluir, los sólidos no pueden fluir. Número 3. Responde las preguntas a partir de lo que representa la siguiente imagen. Dice: Cecilia tenía 18 bolitas iguales. Puso 10 bolitas en uno de los recipientes de la balanza y 8 en el otro. Número 1. ¿En cuál recipiente puso 8 bolitas y en cuál 10? ¿Cómo lo sabes? Dibújalas en la imagen. Miremos la imagen. Hay un recipiente que está más alto que el otro. ¿Qué significa el que está más bajo? ¿Que tiene más o tiene menos bolitas que el que está arriba? Pensemos. Si han subido a un sube y baja, ¿cierto? Ya, la persona que tiene más masa, ¿dónde siempre está? ¿Arriba o abajo? Entonces, ¿en cuál recipiente puso 8 bolitas y en cuál puso 10? ¿En el recipiente A o en el recipiente B? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? Porque funciona igual que un sube y baja. Entonces el que tiene más peso va a estar abajo. Número 2. Explica, ¿por qué la balanza se inclina hacia un lado? Bueno, ¿por qué se puede inclinar? Porque son diferentes masas dentro contenidas. Entonces no se puede estabilizar a no ser que tengan el mismo peso. Número 3. O la misma masa. ¿Cuál recipiente tiene más masa? ¿Por qué? Es muy similar a la pregunta 1. Número 4. ¿Qué debe hacer Cecilia para que ambos recipientes tengan la misma masa? Completa el mapa conceptual con los conceptos correspondientes. La materia se divide en 3 estados. ¿Cuáles son los 3 estados? Ya, hay un solo estado que no tiene la capacidad de fluir. Ese va ahí arriba. Luego de los otros 2 tienen la capacidad de fluir. Es decir, ¿qué significa que puedan fluir? Ya lo escriben en breve dentro del cuadro. Dice: Matías, luego de su clase de ciencias naturales, pensó en que es posible observar los 3 estados de la materia en la naturaleza. Sin embargo, buscó un ejemplo y no lo encontró. ¿Qué ejemplo darías tú si fueras Matías? ¿Qué elemento está presente en 3 estados en su forma natural? Número 2. De acuerdo con esto, ¿crees que los estados sólidos, líquidos y gaseosos solo se pueden observar de forma artificial? Es decir,
no se encuentran de forma natural, sino que solo en productos elaborados? ¿Por qué? Fundamente. Actividad número 6. Escribe una letra V si la afirmación es verdadera o una letra F si es falsa. Justifica las falsas. Número 1. La materia se puede comprimir levemente. Número 2. La materia en estado gaseoso y líquido se asemeja en que adopta la forma del recipiente que la contiene. Número 3. La materia en estado sólido y gaseoso puede fluir. Número 4. La materia en estado sólido y líquido se asemeja en que tienen volumen constante. Número 5. La materia en estado sólido, gaseoso y líquido solo tiene masa, pero no volumen. Actividad número 7. Completa la tabla escribiendo sí o no, según corresponda, e indica el estado de la materia que posee dicha sustancia. Siempre mantiene su forma, la manzana, escriben ahí sí o no. Tiene volumen constante, se adapta a la forma del recipiente que lo puede contener, puede fluir, se puede comprimir, se puede expandir. Ahí van escribiendo sí o no dentro de los cuadros que derivan de los elementos manzana, aire y leche. Y esa fue la guía de ciencias naturales. Ahora pasaremos a la guía de ciencias sociales. La guía de trabajo número 14. El objetivo de ella es distinguir los derechos y deberes de los niños en sus actividades diarias. Por ejemplo, hacer la tarea, respetar a los mayores, no decir groserías, respetar a los padres, maestros, hacer los quehaceres y respetar a su patria. Estos vendrían siendo los deberes de los niños, pero también tienen derechos. Y el Día Internacional de los Derechos del Niño es el día 20 de noviembre. Veamos. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar en el año 1945, las naciones estaban en ruinas y el mundo quería la paz. Representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional del 25 de abril al 26 de junio de 1945. Durante los siguientes 2 meses, procedieron a redactar y luego firmar la Carta de la ONU, que creó una nueva organización internacional, las Naciones Unidas, que se esperaba evitaría otra guerra mundial como la que acababan de vivir. Entonces, esta organización decretó los derechos humanos y en base a estos derechos humanos, posteriormente a los años, se crearon los derechos de los niños. La declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir la palabra inherente? La palabra inherente quiere decir que de la naturaleza, es decir, biológicamente desde que nosotros nacemos, ya está incluido dentro de nosotros que se respete. ¿Qué cosa? Los derechos. Estos son inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, de todo el mundo, sin excepción. Y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. Y en los derechos de los niños, como sale aquí en la imagen, algunos de ellos son derechos a tener un nombre, a ser niños, a crecer en libertad, a recibir protección, a recibir cuidados especiales, a tener una familia, a no ser discriminados, a no ser abandonados, a la salud, a recibir educación. Luego, la Convención Internacional aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre del año 1989. Es un tratado internacional que regula cuáles son los derechos de todos los seres humanos menores de 18 años de edad. Esta convención establece que todos los infantes del mundo son importantes en igual medida. Por lo tanto, todos los derechos establecidos en la convención deben ser aplicados sin hacer distinción de raza, color, género, idioma,
religión, posición económica, opiniones o creencias, etc. La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada por casi todos los países del mundo. Chile es uno de los que han ratificado, lo que significa que está obligada a respetar los derechos que en ella se contienen y debe hacer todo lo posible para que los niños y niñas jóvenes los conozcan y los ejerzan. Entonces, ¿cuáles son tus derechos? Vamos a revisar. Esta es una lista de derechos fundamentales del niño. Derecho a la vida, a la supervivencia, el desarrollo, a la identidad, a la libertad de expresión, al descanso, a la recreación, a la salud, a la educación, a una vida de calidad, a la protección frente a abusos, derechos de prioridad, derechos a vivir en familia, a igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a tener acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a derechos de niñas y niños y adolescentes migrantes, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho a la intimidad, derecho de asociación y reunión, derecho de participación, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, a la información y derecho a la inclusión de niñas y niños adolescentes. Tengo derecho a que me respeten, no importa cuál sea mi religión, color de piel, condición física o el lugar donde vivo. Chicos, esto está extraído de la página del gobierno, la cual estos 10 derechos que aparecen aquí son los que más se representan a los niños en este país. Derecho a recibir un nombre y apellido que me distingan de los demás niños y niñas, es decir, ningún niño debe estar sin su carnet de identidad. Todos tienen derecho a tenerlo, donde especifique su nacionalidad, su nombre y un número, en este caso, en este país. Bueno, casi todos los países es un número, pero tienen se rigen de distintas formas. Tienen derecho a vivir con la familia, a que ésta la cuide, la alimente y por sobre todo lo quiera. Tienen derecho a recibir educación y tener las cosas que se requieren para estudiar. Derecho a descansar, jugar y divertirse en un ambiente sano y feliz. Derecho a recibir atención médica y que cuiden cuando esté enfermo. Tener derecho a lo que piensas y lo que sientes. Siempre decirlo con respeto. Derecho a reunirse o formar grupos con otros niños y niñas para conversar, expresarse o simplemente pasarlo bien. Tener derecho a ser protegido. Nadie debe maltratarlos, herir sus sentimientos ni tocar sus partes íntimas o pedir que se las toquen a otras personas. Tener derecho a no ser explotado en trabajos que dañen o impidan que crezcan como los demás niños o niñas. Tampoco se le debe utilizar para cometer delitos. Bueno, estos son los derechos, pero junto a esto tienen también los deberes, como por ejemplo, respetar a todos, entre niños y niñas, también con adultos y los animales. Deben de obedecer las normas implantadas en el hogar, en la escuela y en la vía pública. Por ejemplo, no pueden cruzar la calle cuando está con el semáforo en luz roja. Deben esperar la luz verde. Esa es una forma de obedecer las normas. El deber de cuidar su propio cuerpo y respetarse. ¿Cuáles son las formas de cuidar su cuerpo? Por ejemplo, cuando hace mucho sol, uno se aplica bloqueador. De esa forma uno no se va a quemar la piel. Cuando hace mucho frío, uno se abriga. Ya. ¿Y qué pasa cuando uno está enfermo? Debe acudir al médico para poder estar saludable. Debe tomar el remedio que le están indicando. También otras formas son los hábitos, el hábito de higiene y el hábito de salud o alimenticio. Por ejemplo, el hecho de no lavarse los dientes implica que no se está cuidando su cuerpo, porque este va a llamar caries y luego va a tener que ir al dentista y eso va a ser dolorosísimo. Ya. Otra forma de respetarse también es no exponerse, no exponer su cuerpo. El deber de llamar a las personas por su nombre sin ofender. Sea cual sea el nombre que uno tiene, no debe por qué ofender al otro. Eso es lo que está diciendo.
Seguir las indicaciones de los especialistas de la salud. El deber de tener una opinión y formación crítica, valorando los medios que se adaptan a la realidad. El deber de ejercer la libertad de expresión, respetando la opinión de los demás. El deber de respetar las distintas culturas. El deber de asociarnos respetando las normas. El deber de respetar al profesor o profesora al realizar las tareas y asistir a las clases. El deber de denunciar cualquier tipo de abuso. Bueno, dentro de todos estos deberes, ¿qué debemos sacar a flote? ¿Cierto? Los valores, como por ejemplo el respeto, cuando uno está hablando, guardar silencio, esperar su turno. El derecho también a no decir groserías, a no insultar, a no ofender. Ese sería un tipo de derecho junto al deber. Yo tengo derecho a que se me respete y ustedes tienen el deber de respetarme. Al mismo tiempo es lo mismo. Ustedes tienen derecho a que se les respete y yo tengo el deber de respetarlos. ¿Qué dicen los cuadros? Tengo el deber de respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales a las mías. Costumbres siempre y cuando no hagan daño a los demás. Y no debo olvidar que a cada instante de mi vida tengo la oportunidad de cumplir mis deberes y hacer valer mis derechos. Veamos la actividad. Dice, en cada par se relaciona un derecho con un deber de los que están escritos en la guía. Debes escribir ambos en los recuadros dibujados a continuación de las imágenes. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí es un especialista de la salud y un niño tomando su remedio. ¿Cuál sería entonces el derecho y el deber? El derecho a este sería derecho a la salud y el deber vendría a ser seguir las indicaciones de los especialistas de la salud. De esta forma deben responder en los siguientes casos. Y ahí terminamos con la guía de ciencias sociales y pasamos a matemática. La guía de matemática, su objetivo es representar cifras en la recta numérica. Veamos este ejemplo. Dice, observa la recta numérica. ¿En qué número empieza y en cuál termina? En las líneas verticales entre número y número, escribe el número que corresponde en el casillero indicado por la flecha. Entonces, según el ejemplo que sale aquí, comienza con el 160 y termina en el 220. Y nos están pidiendo colocar los números que deberían ir en esos espacios. ¿Cómo podríamos saberlo? Bueno, vamos a analizar la recta. ¿Cuáles son los números que se representan en la parte de arriba? Decía aquí, tenemos 160, 170, 180, 190, 200, 210 y 220. ¿Cuál es el patrón que rige aquí arriba? De a 10, ¿cierto? De a 10 en 10. Es decir, del 160 contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 170 de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 180. ¿Ven? Vamos de 10 en 10. Entonces, ¿qué número iría aquí? Contemos. 161, 162, 163, 164. 164. Luego, del 170 al 180, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178. Luego, del 190 al 200, 191, 192, 193, 194, 195, 196. Del 200 al 210, 201, 2, 203, 204, 205, 206, 207. Y esa es la forma de completar una recta numérica. Veamos entonces de qué trata esta guía. Dice, la recta numérica es un instrumento que sirve para representar gráficamente el orden de los números y así obtener una visión global de ellos. Las flechas indican que seguirán aumentando o disminuyendo dependiendo a qué lado apunten.
Para separar a los números negativos de los números positivos se coloca el 0 al medio de la recta numérica, de modo que las cifras que se encuentran del lado izquierdo y del lado del 0 serán los números negativos, es decir, todos los que se encuentran en esta zona van a ser negativos, los que estén al otro lado del 0 en la izquierda. Y aquellas que se encuentran al lado derecho serán los números positivos, es decir, todos los números que vienen a continuación del 0 van a ser positivos. Mientras más a la derecha se encuentre la cifra, mayor será, y viceversa, mientras más a la izquierda será menor su valor. Algunas ocasiones solo se utiliza para números positivos, como en el ejemplo que vimos anteriormente, los cuales no comienzan con el 0, pero sí del número más pequeño, como vimos antes. También se puede realizar un acercamiento en una parte de la recta numérica, como esta amplificación de las decenas entre el 20, 30 y 40, o un alejamiento para mostrar enteros más grandes como las decenas del 10 hasta el 100. Entonces en el acercamiento tenemos el patrón por unidad y en el alejamiento tenemos el patrón por decenas. Veamos la siguiente actividad. Dice, completa las cifras que faltan en la recta, analizando y calculando los espacios que hay entre las cifras que se encuentran escritas. Entonces, aquí no se comenzó por el 0 porque no estamos viendo números negativos, solo positivos. Entonces, en la primera cifra que comienza en la recta siempre va a ser menor que la que está en la otra punta. Podríamos decir entonces que el lado izquierdo es menor que el lado derecho, siempre. Bien, tenemos 3.750 y al final 3.850. Hay una diferencia de 100 unidades. Es decir, pero ¿cuántas líneas tenemos de separación? Completando aquí 1, 2, 3, 4, porque si tenemos 5, de aquí 6, 7, 8, 9 líneas de separación. Los remarca la centena y hay 9 espacios, quiere decir que podríamos, porque aquí tenemos más 10, más 10, más 10 y así continuamente. Avanzamos de 10 en 10 hasta llegar al 3.850. De la misma manera deben realizar los ejercicios que están abajo. ¿De qué forma podemos entonces nosotros saber cuál es el patrón? Identificando el primer número y el último y ver cuántas líneas de separación tenemos marcadas. Actividad 2. Escribe el número que se ubica donde indica la flecha. ¿A dónde tenemos la flecha? Aquí en la segunda rayita. Vamos a hacer el primer ejercicio entonces. Tenemos arriba, en los números ya identificados, 4.900, 5.000, 5.100 y 5.200. Entonces podríamos indicar que van de 100 en 100. Y que cada rayita, si van de 100 en 100, nos indicaría una decena. Ejemplo aquí sería 4.910, 4.920, 4.930, 4.940. Y al medio, como hay una rayita más alta que las que están a su lado, pero no tan alta como la que indican las centenas, quiere decir que son mitad de centenas. Son 50 unidades o 5 decenas. 4.950 nos indica esta línea que está aquí. Si aquí está en la segunda, entonces cada rayita representa una decena. 5.010, 5.020. Si la flechita estuviese aquí, nos indicaría 5.010, 5.020, 30, 40 y aquí 5.050, 5.060, 5.070, 5.080. Si estuviese aquí. De esa forma deben realizar los siguientes ejercicios. En la actividad número 3 nos están pidiendo lo contrario.
Aquí debíamos escribir la cifra que representa la flechita, pero aquí debemos ubicar la cifra y la flechita. Y se indica con una flecha dónde se ubica cada número de la recta numérica. El número que nos están pidiendo es el 8890, pero primero debemos revisar la recta. Veamos, ¿desde qué cifra comienza? Desde 8750 y termina en 9050. Y están separadas por un patrón de 100 unidades. 8750, 8850, 8950 y 9050. Entonces, ¿dónde podríamos ubicar el 8890? Aquí, ¿cierto? Ya tenemos 8800, pero aquí es 50. Debemos ir agregándole. Si van de 100 en 100, las diferencias o las separaciones van a ir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de decenas. Y la rayita que es más grande que las otras nos indica 5 decenas. Entonces, podríamos decir que en esta rayita vamos a representar el número 8900. Y el número que nos están pidiendo es 8890. Está entre esta rayita y esta. Entonces vamos contando de 10 en 10. 8870, 8880 y 8890. Es decir, está antes de la rayita más grande. De esa forma deben realizar el próximo ejercicio. La actividad número 4 se compara con los símbolos mayor o menor o igual en los siguientes ejercicios. 7170 es mayor o menor que 7980. Y a la actividad número 5 dice: descubre el patrón y completa la secuencia. Descubre el patrón. ¿Cómo podemos descubrir el patrón? Ya, vamos a revisar entonces las cifras de la letra A. 2843 al 2853, ¿qué los diferencia? La decena. La decena. Y aquí la decena. Entonces va ¿de cuántos números? Va de 10 en 10. ¿Va disminuyendo o va aumentando? Va aumentando. Entonces debemos sumar 10 y nos va a dar el siguiente cifra. Y así volvemos a sumar 10 y nos va a dar la otra cifra. Vamos a ver esto con todos los ejercicios y deben fijarse si van hacia adelante o van hacia atrás, porque en ese caso tendríamos que restar o sumar. La actividad número 6 responde a partir de la recta numérica. Ya, aquí tenemos el 6000, 7000, 8000, 9000 y un signo de pregunta. ¿Qué número irá aquí? Y abajo tenemos también las separaciones de mitades. Si va de 6000 a 7000, indica que va desde 1000 en 1000. Por lo tanto, la mitad vendrían a ser 5 centenas. 5 centenas o 500 unidades. ¿Cuáles números se ubican en las posiciones de las letras X, Y y Z? Si aquí están 500, vamos a escribirlo. ¿Qué número irá entonces entre el 6000 y el 6500? ¿De cuántos avanzará? ¿Qué número será X? ¿Qué número será Y? ¿Y qué número será Z? Luego deben responder en base a esta misma recta. ¿Cuál de los números de la pregunta A es el menor? De la pregunta A. Es decir, ¿cuál de estos tres es menor? ¿X, Y o Z? Letra C. ¿Cuál de los números de la pregunta A es mayor a 8500? Letra D. ¿Cuál número se ubica en el signo de pregunta? Letra E. Escribe de menor a mayor tres números que estén entre Y y Z, es decir,
desde esta cifra hasta esta cifra. 3 números que estén dentro de aquellos dos. Luego tenemos la actividad número 8, dice completa los cuadros escribiendo las cifras de mayor a menor. Número 9, completa los cuadros escribiendo las cifras de menor a mayor. Aquí es todo lo contrario, de menor a mayor. ¿Cuál es menos hasta la que tiene más? Bien, niños, entonces aquí terminamos con las guías de la semana 14 y a continuación voy a subir el video de las guías de la semana 15. Y si es que no se han entendido algunas palabras, disculpen, pero esto de los frenillos a ratos como que molesta mucho al poder pronunciar o modular, y por esa razón puede que no haya sido igual que los otros videos, ¿ya? Pero no es que esté enferma, nada de eso, sino que molesta, por lo tanto cuesta un poquito más poder modular mejor. Nos vemos en el siguiente video.